En este comentario oral se llevará a cabo un análisis intertextual de las obras La Celestina, también conocida por su título original como La tragicomedia de Calisto y Melibea, escrita por Fernando de Rojas, y La puta respetuosa de Jean-Paul Sartre. La Celestina es una de las obras más representativas del siglo XV, situada en la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Se trata de una comedia humanística de carácter tragicómico que narra la historia de amor entre nuestros protagonistas, Calisto y Melibea, cuyo destino se ve determinado por la intervención de una vieja alcahueta, Celestina, la cual los lleva a entregarse al amor pasional a cambio de una recompensa. Por otra parte, La puta respetuosa, publicada casi 500 años después de La Celestina, en 1946, es una obra teatral que narra la historia de Lizzie, una mujer que se ve envuelta en un conflicto moral al presenciar cómo un hombre afrodescendiente es perseguido e injustamente acusado de un crimen que no cometió. Exploraremos el impacto de los intereses económicos y sociales en las relaciones interpersonales y cómo estos conducen a la manipulación de los individuos para beneficio personal. Esta cuestión se inscribe directamente en la cuestión global en el ámbito de la política, el poder y la justicia, ya que, a través de un análisis intertextual, podremos adentrarnos en las complejas dinámicas de poder que moldean la condición humana. A lo largo de la historia, estos intereses han generado una trama de opresión y ambición que sigue resonando en nuestra cotidianidad, perpetuando una lucha constante por la libertad y la dignidad del individuo. Este análisis no solo nos permite comprender cómo estas estructuras condicionan nuestras relaciones, sino que también nos invitan a cuestionarlas, desafiarlas y, en última instancia, a reflexionar sobre la necesidad de actuar con equidad e integridad. Entenderemos la manipulación como lo establece Maillard y Oswald en la pragmática de las ilusiones cognitivas, como un conjunto de restricciones que limita los procesos de selección contextual del destinatario, es decir, un intento de engañar al destinatario, asegurando que éste solo acceda a un conjunto limitado de los supuestos contextuales, aprovechando su optimismo cognitivo. Los autores señalan que consta de un proceso en el que el foco no debe estar en la intención manipuladora del hablante, la cual no tiene un estatus en la interacción comunicativa, sino en el proceso cognitivo de interpretación del oyente. Empezando con la obra de Fernando de Rojas, el personaje de Celestina se distingue por una aguda comprensión de la naturaleza humana, ya que sabe identificar y explotar las debilidades y pasiones de Calisto, el cual se encuentra enfermo de amor por Melibea. Ella sabe que tanto el dinero y el amor todo lo pueden. Posee una gran habilidad retórica, la cual la lleva a lucrar de esta situación. Esto nos deja ver cómo, a pesar de no pertenecer a la nobleza, ejerce un poder y una influencia que trascienden su origen social. Su habilidad para discernir y explotar las debilidades emocionales y pasionales, especialmente en Calisto, le permite transformar las pasiones humanas en instrumentos de poder. Esta capacidad de inducir un proceso cognitivo restringido en sus víctimas, donde el contexto es cuidadosamente seleccionado para favorecer sus propios intereses, refleja una manipulación que va más allá de la mera codicia. Es una estrategia de reivindicación frente a las estructuras sociales características de la condición humana, siendo esto demostrado en el 11º acto, después de una visita con Melibea, donde triunfantemente logra agendar una reunión entre los amantes. Abro cita. Señor Calisto, para tan flaca vieja como yo, de mucha franqueza usaste, pero como todo don o dádiva se juzgue grande o chica respecto del que lo da, no quiero traer a consecuencia mi poco merecer ante quien sobra en cualidad y en cantidad, mas medirse ha con tu magnificencia ante quien no es nada, en pago de la cual restituyo tu salud, que iba perdida, tu corazón que te faltaba, tu seso que se alteraba. Melibea pena por ti más que tú por ella. Melibea te ama y desea ver. Melibea piensa más horas en tu persona que en la suya. Melibea se llama tuya y eso tiene que por título de libertad. Y con esto amansa el fuego que más a ti la quema. Cierro cita. Este acto no queda sin recompensa, pues al comunicar esto a Calisto, ella recibe una cadena de oro, interés económico, que junto con las 100 monedas previas sellan su destino. En este pasaje se muestran claramente las habilidades retóricas de Celestina, quien limita a Calisto a un conjunto restringido de supuestos, adopta una humildad exagerada, llamándose flaca vieja, para ganarse su confianza, lo halaga presentándolo como casi divino, y se atribuye el mérito de haberlo salvado de su desesperación amorosa. Celestina no solo convence a Calisto de que Melibea lo ama, sino que lo hace creer que ella sufre aún más que él, avivando su deseo y justificando cualquier acción futura que emprenda para conseguirla. La reacción de Calisto ante las palabras de Celestina evidencia el éxito absoluto de su manipulación. Abro cita. «Mozos, ¿estoy yo aquí? Mozos, ¿oigo yo esto? Mozos, mirad si estoy despierto. ¿Es de día o de noche? ¡Oh, Señor! Padre Celestial, ruégote que esto no sea un sueño. Despierto pues estoy». Cierro cita.
Su respuesta, marcada por incredulidad y exaltación emocional, revela a un individuo cuya cognición ha sido guiada por los mecanismos dicursivos de Celestina. En su desconcierto, Calisto busca reafirmar su percepción de la realidad, reducido a un receptor pasivo, acepta y abraza fervientemente la versión de la realidad que Celestina le presenta. Al igual que Calisto, los individuos modernos se ven inmersos en narrativas construidas por aquellos que poseen el poder, sin ser plenamente conscientes de que su capacidad de interpretar la realidad ha sido condicionada por información seleccionada y estrategias persuasivas. Su reacción nos obliga a cuestionarnos hasta qué punto nuestras propias certezas son realmente nuestras y no el resultado de una manipulación bien dirigida. En contraste con la perspectiva de la Celestina, en la puta respetuosa, Lizzie no es manipulada solo por la persuasión verbal, sino por una red de violencia simbólica y la coerción sistemática que limita sus opciones y la somete a la voluntad de la élite. En este sentido, la puta respetuosa expone una forma de manipulación que no depende exclusivamente del talento retórico, sino de la desigualdad estructural que otorga a ciertos individuos el poder de imponer su voluntad sin necesidad de recurrir a la astucia. Económicamente es fundamental para la clase alta preservar su reputación y evitar cualquier escándalo que pueda afectar sus privilegios. Fred, en particular, busca protegerse a sí mismo y recurre a sus contactos para hacer esto posible, con ayuda del senador, quien a través de sus recursos mediáticos y lingüísticos logra el cometido. Esta relación de carácter la podemos ver en la escena 4, donde Lizzie interactúa con el senador por primera vez. Abro cita. Senador, y tiene toda la razón del mundo, habéis entrado en su casa sin ningún derecho. A un gesto de John con fuerza. Absolutamente sin ningún derecho, y además la tratáis brutalmente y queréis que hable en contra de su conciencia. Esos no son procedimientos americanos. ¿Es cierto que el negro intentó violentarte, hija mía? Lizzie. No, senador. Perfectamente. Entonces, hay una cosa que está clara. Mírame a los ojos. Él la mira. Estoy seguro de que no miente. Una pausa. Pobre Mary. A los demás. Está bien, muchachos. Vámonos. No tenemos nada que hacer aquí. Solo nos queda pedir excusas a la señorita. Lizzie, ¿quién es Mary? Senador, ¿Mary? Mi hermana, la madre de este desgraciado. Thomas, una pobre vieja que de esta se va a morir. Adiós, hija mía. Lizzie, senador. Senador, ¿hijita? Lizzie, lo siento mucho. Cierro cita. Sartre, 1946. El senador, sin necesidad de amenazas explícitas, se posiciona como juez de la situación, ejerciendo un dominio simbólico que deja a Lizzie sin alternativas reales. Su estrategia de manipulación se sostiene en la emoción y la culpa. Al mencionar a su hermana Mary como víctima colateral, desplaza la carga moral sobre Lizzie. No solo busca despertar la compasión de Lizzie, sino que también la reposiciona socialmente, transformándola de prostituta a una figura con una responsabilidad moral dentro del orden social. Es manipulada para creer que su testimonio tiene el poder de preservar el equilibrio y evitar una tragedia mayor. La amenaza implícita queda disfrazada bajo la ilusión de la elección. No se le obliga abiertamente a afirmar, pero se le hace sentir que su negativa la convertiría en la causante de una desgracia y más adelante el senador convierte esa desgracia ajena en la de Lizzie. Lizzie, atrapada entre el miedo, la manipulación emocional y la presión social, termina afirmando la declaración falsa. No lo hace porque crea en lo que está afirmando, sino porque comprende que resistirse no cambiará nada, y solo empeorará su situación. Es inducida a traicionar sus propios principios. Así, la manipulación no solo funciona por la coacción del poder, sino también por la ilusión de integración. Lizzie cede no solo porque teme las consecuencias de negarse, sino porque, por un instante, el sistema le ofrece la posibilidad de ser vista y valorada dentro de una sociedad que normalmente la desprecia. En conclusión, ambas obras nos revelan cómo los intereses económicos y sociales transforman las relaciones interpersonales en instrumentos para la consecución de beneficios personales. En la Celestina, la manipulación se encarga en la figura de la Celestina, quien a través de su dominio retórico transforma el deseo y el amor en una mercancía transaccional. Su labor no solo domina a personajes como Calisto, sino que convierte sus pasiones en un medio para la obtención de riquezas, demostrando que la manipulación puede ser un mecanismo de ascenso personal incluso para aquellos que, desde los márgenes sociales, encuentran en el lenguaje la llave para trascender su condición. Por otro lado, en la puta respetuosa, la manipulación se ejerce de manera más directa y coercitiva por parte de las clases dominantes,
retórica, sino del poder estructural que les confiere su posición social, utilizando amenazas y presiones para obtener testimonios que resguarden sus privilegios y reputación. La comparación entre ambas obras, entonces, permite observar que, aunque el método difiere, una manipulación sutil y transformadora frente a una coercitiva y estructural, el fin es el mismo: subyugar a los individuos y explotar sus emociones para garantizar el interés propio de quienes detentan el poder subjetivo, lo que nos insta a cuestionar la autenticidad de nuestras relaciones en contextos de desigualdad. Las personas que son manipuladas, ya sea por coerción o por engaño, no reaccionan simplemente desde la ingenuidad o la debilidad, sino desde su contexto social y psicológico, lo que nos lleva a cuestionar hasta qué punto la sumisión es una elección real. Cuando los individuos aceptan la realidad impuesta por otros, ¿lo hacen porque han sido completamente engañados o porque, en el fondo, prefieren la comodidad de no confrontar una verdad más incómoda? Es una renuncia al pensamiento crítico por parte de quien es manipulado, como Lizzie a sus ideales y Calisto en la entrega de sus pasiones.